En Navidad, mi papá me llamó idiota que trepa postes para ganarse la vida, burlándose de mi trabajo como liniero. Justo después de que le compré su auto soñado, toda la familia se rió. A la mañana siguiente, lo recuperé y le mostré lo que significa el verdadero poder. Hola, Reddit. Nunca pensé que sería el tipo que escribiría una de estas historias, pero aquí estamos. Hace un año corté todo contacto con mi padre después de un último desastre público que, sinceramente, cambió todo para mí. Solía pensar que familia significaba lealtad incondicional, sin importar cuánto respeto perdieras en el proceso. Resulta que para algunas personas la familia solo es otra palabra para propiedad. De todos modos, esta historia no es sobre venganza ni odio. Es sobre lo que finalmente me empujó a alejarme y cómo aprendí que la paz puede ser más fuerte que las palabras. La gente cree que el trabajo de liniero es solo trepar postes y arreglar cables. No lo es. Se trata de mantener la energía fluyendo cuando todos los demás están en casa, cálidos y cómodos. Tormentas, apagones, rayos. Nosotros somos los que estamos allá afuera. Eso es lo que hago. Y sí, es peligroso. Es duro, pero me encanta. Llevo casi 10 años haciéndolo, y cada vez que veo que las luces vuelven después de un apagón largo, siento que construí algo que importa. Mi papá nunca lo vio de esa manera. Solía bromear diciendo que yo jugaba con legos de adultos. Decía, el verdadero éxito lleva corbata, Ryan, mientras sorbía su café negro como si estuviera soltando sabiduría de vida. Es un contador jubilado, del tipo que aún lee el Wall Street Journal en papel y cree que el valor de un hombre se mide por cuántas reuniones atiende. Mi hermana Aarón, sí, ella es la favorita. Maneja una cuenta de fitness en línea, publica selfies en el gimnasio con frases motivacionales como levántate y trabaja, y papá la trata como si hubiera descubierto el fuego. Ella es una verdadera emprendedora, dice. Claro, papá. Publicar sentadillas para conseguir patrocinios definitivamente es nivel Wall Street. Hace 2 años, después de otro discurso de cuando vas a conseguir un trabajo de verdad, me hice una promesa, ya no intentaría explicarle mi carrera, se la mostraría. Cada vez que quería rendirme, recordaba su voz, te vas a quemar antes de avanzar. Y la idea me golpeó una noche cuando vi un anuncio antiguo en internet, un Mustang Fastback de 1968. Su auto soñado desde que yo era niño. Hablaba de él como si fuera un primer amor. Rojo cereza, transmisión manual, franjas negras, decía. Pero nunca estuvo cerca de tener uno. Demasiado caro, demasiado poco práctico. Localicé uno que necesitaba restauración y lo convertí en mi proyecto paralelo durante un año. Piezas, pintura, noches largas en el taller de un amigo. Cada tornillo apretado a mano. Quedó perfecto. La mañana de Navidad llegó más rápido de lo que pensé. Estacioné el auto frente a la casa de mis padres, cubierto con una lona y un moño rojo. La casa estaba llena. Primos, vecinos, Aarón transmitiendo en vivo su llegada como si fuera un evento de alfombra roja. Yo me comporté como siempre, tranquilo, casual, sin gran show. Papá estaba en la sala presumiendo de que Aarón había sido invitada a una expo de bienestar. Esperé un silencio y le dije, oye, papá, ven afuera un segundo. Todos salieron. Vio el coche, se congeló, luego me miró. ¿Es una broma?, preguntó. No, dije. Es tuyo. Feliz Navidad. Caminó alrededor lentamente, tocando la puerta, revisando la pintura. Un fastback del 68, dijo en voz baja, como si no lo creyera. Por un segundo pensé que tal vez, finalmente, estaría orgulloso. Luego se giró hacia la multitud, sonrió con sarcasmo y dijo, supongo que mi hijo está intentando comprar mi aprobación. No pensé que trepar postes pagara tan bien. La risa me golpeó más fuerte de lo esperado. Alta, sin filtro, como si fuera lo más gracioso que hubieran escuchado. Aarón se rió como niña pequeña, un tío aplaudió, y mi papá se quedó ahí sonriendo, estrella de su propia comedia barata. Yo también sonreí, no porque fuera gracioso, sino porque no le daría el gusto de verme enojado. Solo dije, sí, alguien tiene que mantener las luces encendidas, y volví a entrar. El resto de la noche fue una neblina de falsa alegría. Aarón posando junto al árbol,
papá presumiendo de su chiste, y yo sentado en silencio al fondo, revisando la hora cada pocos minutos. Cuando sacaron el postre, me levanté y dije que tenía turno temprano al día siguiente. Él rió otra vez. Claro, no puedes mantener la ciudad encendida sin ti, ¿verdad? Afuera, el aire estaba tan frío que podía ver mi aliento. Me quedé junto a mi camioneta, mirando las luces de la casa parpadear tras las cortinas. El Mustang estaba en la entrada, perfecto, reluciente, como si no perteneciera allí. Quería ese momento, el respeto, una señal, algo. Pero en el fondo ya lo sabía. Conduciendo de regreso, no me sentí triste. Solo acabado. Años de comentarios, miradas burlonas, solo era una broma, se sumaban a una sola verdad, no importaba cuánto lograra, nunca sería suficiente para él. Siempre me vería como el niño que eligió el camino equivocado. Me estacioné en mi entrada, me quedé un rato mirando mis manos. Las mismas que reparaban líneas eléctricas en tormentas, que reconstruyeron ese auto desde el óxido, y que aún así no eran suficientes. Luego solté una risa, no amarga, solo cansada. «Feliz Navidad, viejo», murmuré. Porque en ese momento me di cuenta, no necesitaba que él estuviera orgulloso. Ya lo había logrado. Lo que no soportaba era que lo hice sin pedir su permiso. Esa frase seguía repitiéndose en mi cabeza mientras me cepillaba los dientes a la mañana siguiente. Podía escuchar todavía su risa estúpida de la noche anterior. Y entonces me di cuenta, el título y la registración seguían a mi nombre. A las 6 de la mañana, pedí un Uber de regreso. Caminé hasta la casa como en misión secreta. El Mustang estaba allí, brillante bajo una fina capa de hielo. El moño rojo colgaba, húmedo, como avergonzado de seguir ahí. Abrí la puerta, me senté y casi me reí. Todavía tenía la llave. La giré suavemente, y el motor arrancó. Lo saqué de la entrada despacio, sin despertar a nadie. Cuando llegué a mi casa, lo guardé en mi garaje, apagué el motor y me quedé con las manos en el volante. Por primera vez en días, me sentí tranquilo, como si hubiera desconectado algo que me drenaba desde hacía años. El resto, bueno, llamadas perdidas, mensajes de Aarón, correos de mi papá tratando de pintarme como el hijo inestable. Él nunca quiso paz. Quiso audiencia. Siempre. Pero ya no me importaba. Vendí el auto. Corté lazos. Bloqueé números. Silencio. Y lo increíble fue que ese silencio no pesaba. Era paz. Años intentando que me respetara, intentando arreglar lo que nunca iba a cambiar, todo eso terminó. No fue falta de respeto. Fue respeto propio. Me di una ducha larga, preparé el desayuno y puse el teléfono boca abajo. Ni siquiera lo miré hasta el mediodía. Para entonces parecía que mis notificaciones se habían multiplicado en la oscuridad, 23 llamadas perdidas, 12 mensajes, 3 buzones de voz. El mensaje de Aarón apareció primero. ¿En serio te llevaste el regalo de papá? Estás arruinando la Navidad. Todos están hablando de eso. Madure. Justo debajo, uno de mi papá. La gente se rió porque fue gracioso. Aprende a tomar una broma. Luego otro, unos minutos más tarde. Te estás avergonzando ahora. Nada de gracias. Nada. Solo porque te lo llevaste. Pura sensación de derecho, como si el coche fuera su herencia por nacimiento. Dejé el teléfono y fui al garaje. El Mustang brillaba bajo la luz, el motor aún tibio por el manejo de esa mañana. Caminé a su alrededor despacio, manos en los bolsillos. Pensé en todas las veces que él se burló de mi trabajo. El chico musculoso de cuello azul que usa herramientas porque no pudo con las matemáticas. Tal vez si hubieras estudiado más, no tendrías que colgarte de postes para vivir. Lo decía como si fuera un consejo útil, como si destrozarme fuera su versión de motivación. Antes me reía, me decía a mí mismo que simplemente no entendía lo que hacía. Pero en el fondo creo que sí entendía. Solo odiaba que no necesitara su aprobación para enorgullecerme de ello. Me limpié las manos con un trapo y abrí la laptop, entré a un sitio de anuncios de autos clásicos. Mustang Fastback 1968, restaurado, motor V8 original, pintura nueva. Tomé unas fotos ahí mismo en el garaje,
frente, vano motor, interior. Publiqué el anuncio con una nota corta, solo compradores serios. Título en mano. No iba a conservar algo que me recordara a él. Ya ni se sentía como mi trabajo. Era un monumento a un tipo que nunca diría buen trabajo sin convertirlo en un golpe bajo. Quería venderlo y darme un gusto con algo que no tuviera nada que ver con él. Alrededor de las 3 de la tarde, el teléfono volvió a vibrar. Otro buzón de voz. Lo puse en altavoz mientras apretaba una lámpara en la cocina. Ryan, ¿qué demonios te pasa? Dijo con voz temblorosa, rabia fingida. ¿Te llevaste el coche? ¿Crees que eso te hace ver fuerte? La gente te vio hacerlo. Me avergonzaste. Avergonzaste a esta familia. ¿Crees que puedes quitar un regalo como un niño malcriado? Solté una carcajada. ¿Niño malcriado? Del mismo que pasó la mañana de Navidad asando a su propio hijo por deporte. Le respondí con 3 palabras: el título es mío. No contestó después de eso, pero Aaron sí. Por supuesto. Estás actuando como un loco. Papá está muy alterado. No quiso decir nada con la broma. ¿Por qué no puedes dejar pasar las cosas? Porque llevaba 30 años dejándolas pasar. Por eso. Cada insulto, cada puya disfrazada de solo jugando. No te das cuenta de cuánto te tragas hasta que dejas de hacerlo. Esa tarde volví al garaje, mirando el coche. Ya me había escrito alguien ofreciendo venir a verlo el fin de semana. Acepté. Al apagar las luces del garaje, me vi en el espejo lateral. Me veía distinto. No como en una película dramática, solo más firme, más claro. Esa noche, en la cama, entendí algo sencillo. Pasé años intentando demostrarle que había llegado. Pero ya no necesitaba demostrar nada. El tipo que creía que el éxito venía con corbata y cargo podía quedarse con su casa vacía y su orgullo falso. Yo tenía paz, y un coche por vender. Ese fin de semana llegó un comprador. Un tipo mayor, 40 y tantos, sabía lo que estaba viendo. Ni regateó. Caminó alrededor del Mustang, asintió y dijo: alguien se tomó su tiempo con esto. Sí, dije, entregándole las llaves. Alguien lo hizo. Para el lunes por la mañana, el coche ya no estaba. El garaje vacío, y yo más liviano. Imaginé que mi papá explotaría cuando viera el anuncio en línea, así que antes de que armara su próximo drama, decidí cortar el cordón por completo. Abrí el teléfono y busqué a Lacey, su esposa, mi madrastra. Es la única en esa casa que siempre me trató como a un ser humano. No siempre tomaba partido, pero nunca fingió que él fuera fácil de llevar. Mi texto fue corto, 4 líneas tal vez. Hola, Lacey. Solo quería decir que voy a apartarme de todo esto. Terminé con las fiestas familiares, terminé con arreglar cosas, terminé con intentar hacer la paz cuando es unilateral. Te deseo lo mejor. La miré unos segundos y envié. Sin ensayos, sin explicaciones, solo verdad. Su respuesta llegó 10 minutos después. Has hecho suficiente, Ryan. No te sientas culpable. Te mereces paz. Simple, honesto. Probablemente lo más amable que alguien de ese lado de la familia me ha dicho. Después pensé en adelantarme al ruido. Mi mamá vivía en Arizona, se volvió a casar una vez, luego se divorció, ahora da clases de costura en su garaje. Hablamos a veces, cosas pequeñas, clima, trabajo. Pero esta vez la llamé de verdad. Contestó al segundo timbrazo. Hola, desconocido. Hola, mamá. Hice algo. Eso suena a algo que dices antes de malas noticias. Le conté el desastre de Navidad, el Mustang, la broma, todo. No me interrumpió. Cuando terminé, silencio. Luego dijo. ¿Bien? Bien. Pregunté. Este no es el momento en que me dices que haga las paces. Se rió suave. Ryan, me preguntaba cuándo dejarías de intentar arreglarlo. Ya era hora. Eso me descolocó. Mi mamá no es del tipo emocional. Nunca lo fue. Pero sonaba tranquila, aliviada incluso. Entonces dijo algo que no esperaba. ¿Sabes por qué lo dejé, verdad?
Supuse que por las peleas. Suspiró. Fue por el control. Todo tenía que ser a su manera o no valía. Yo amaba coser. Vendía mis piezas en ferias. Me hizo renunciar. Dijo que no era lo suficientemente respetable para la esposa de un contador. Me recliné en la silla, mirando la pared. Casi podía imaginarlo diciéndolo. La misma voz presumida que usaba cuando decía que trepar postes no era un trabajo real. Él no ama a las personas, Ryan. La saudita. Mide su valor como balances. Podrías darle el mundo y aún encontraría un error. Esa línea se me quedó grabada. La saudita. Exactamente eso hacía. Cada conversación era un cálculo, cuánto podía criticar, cuánto control le quedaba. Creo que me cansé de ser una de sus malas inversiones. Ella soltó una risita. Eres la única inversión que sí pagó. No le gusta que el rendimiento llegue sin su nombre encima. Hablamos otra hora. Sonaba feliz, libre. No la había escuchado así en años. Cuando colgamos, entendí que no estaba sorprendida en absoluto. Llevaba esperando este momento, en silencio, con la esperanza de que yo lo descubriera. Después me senté en el sofá, revisando textos viejos de mi papá y de Aarón, mensajes que parecían normales hasta que los leías de verdad. Pequeñas pullas disfrazadas de conversación. Una vez papá me escribió, ¿hay chance de que asciendas a gerencia o eres más del tipo manos a la obra para siempre? Todo era el mismo guión, yo probando, ellos minimizando. Me cansé. Hice lo que debí hacer años atrás. Abrí contactos, bloqueé a ambos números, luego fui a redes y los eliminé de todas partes. Sin anuncios, sin publicaciones sobre cortar toxicidad, nada de esa búsqueda de atención. Solo eliminación silenciosa. El teléfono vibró una vez, número desconocido, probablemente mi papá usando otro aparato para saltarse el bloqueo. No contesté. Lo dejé sonar hasta que paró. Más tarde me senté en el porche con una soda fría, mirando vacantes en Arizona por curiosidad. No porque necesitara mudarme, sino porque podía. Porque ya no le debía explicaciones a nadie. Era extraño lo liviano que todo se sentía, como si mi vida hubiera tenido ruido de fondo tanto tiempo que olvidé cómo sonaba el silencio. Antes de entrar, envié un último texto a Laci, no a él. Solo para que sepas, bloqueé a papá y a Aarón. Terminé. Gracias por siempre ser decente. Entiendo. Estás haciendo lo correcto. Respondió al minuto. Sonreí, dejé el teléfono y cerré la puerta. Por primera vez en años, no había peso en el pecho. A veces alejarse no es falta de respeto, es respeto propio. Debería haber sabido que él no lo dejaría ahí. Como una semana después de bloquearlo, estaba bajando de un transformador cuando vi un texto de un compañero. Nate. Bro, ¿todo bien? Sí, por. Respondí. Me envió una captura, una cadena de correos entre él, otro liniero y nuestro capataz. El correo era de mi papá. Asunto, preocupación por mi hijo. Escribía, Ryan ha estado actuando inestable últimamente. Se aisló de la familia, tomó decisiones financieras erráticas y quizá está luchando mentalmente. Me preocupa que haga algo imprudente. Por favor, ténganle el ojo. Apreté la mandíbula tanto que pensé que se me iban a quebrar los dientes. Casi podía oír su tono, calmado, preocupado, perfectamente redactado para hacerme ver como un problema. Llamé a Nate. No te creíste esa basura, ¿verdad? Claro que no, man. ¿Pero está enfermo eso? ¿Quién le hace eso a su propio hijo? Alguien que trata a las personas como proyectos. Al final del día, 2 compañeros más me escribieron. Misma historia. Había contactado a gente que ni conocía en persona, gerentes, representantes del sindicato, cualquiera conectado conmigo. Todo bajo el paraguas de la preocupación. No era preocupación. Era sabotaje. Como ya no jugaba con su guión, decidió escribir uno nuevo, conmigo como el hijo inestable. Llamé a mi amigo Mark, un abogado sindical con el que trabajé en una disputa de seguridad hace años. Tipo agudo, 0 rodeos. Ryan, hermano, ¿qué pasa?
Contestó a media mordida de algo crujiente. Le expliqué todo, correos, rumores, la preocupación falsa. Ni sonó sorprendido. Manual clásico de manejo de imagen. Está construyendo una narrativa para que si algún día lo expones en público, parezcas el loco. ¿Se puede frenar? De una. Me mandó un borrador en 1 hora, breve, profesional y letal. Una carta formal de cese y desistimiento dirigida a mi padre por difamación y acoso, dándole 48 horas para dejar de contactar a cualquiera asociado conmigo. La aprobé al instante. 2 días después, Mark me envió captura de la confirmación de entrega. La recibió. Esperaba silencio. En cambio, llegó una tormenta. Esa tarde, un número desconocido llamó. Lo dejé ir al buzón. Cuando lo escuché, era la voz de mi padre, temblorosa, teatral, llena de indignación impostada. ¿Así tratas a tu padre, mandas abogados contra la familia, crees que eso te hace hombre? Me has humillado otra vez, Ryan, ¿te importa lo que esto le hace a nuestro apellido? ¿Nuestro apellido? Como si dirigiera una corporación, no una familia. Lo borré sin responder. No valía ni el aliento. Al día siguiente, Aaron llamó desde otro número. No contesté. Escribió. Papá dice que enviaste amenazas legales, ¿qué te pasa? Está con el corazón roto. Eres cruel. Le tecleé. Dile que deje de contactar a mis compañeros y yo dejaré de defenderme. Lo leyó. No respondió. Clásica Aaron, defenderlo primero, pensar después. Como por una semana todo estuvo tranquilo. Luego abrí Facebook en el almuerzo y casi escupo el sándwich. Ahí estaba, una foto de mi papá en una cama de hospital, con bata y tubito de oxígeno en la nariz. El pie de foto decía, el estrés puede afectar el corazón cuando tu propia sangre se vuelve contra ti. Aprecia a tu familia mientras puedas. Me quedé mirando. Sin palabras. En minutos, el post se llenó de comentarios, familia, amigos, gente de la iglesia, colegas de sus días de contador, todos con simpatía. Sea fuerte, señor Thompson. Usted crió a un buen hijo. Los jóvenes no entienden la lealtad. Y, claro, Aaron con un emoji de corazón y, te amo, papá. Era como ver las crónicas del mártir en vivo, protagonizadas por papá como la víctima. No comenté, no escribí, no me defendí. Cerré la app y volví al trabajo. Esa noche pensé en lo fácil que se lo montó. Ni siquiera estaba enfermo, solo aburrido y hambriento de atención. Lo conozco bien, puede convertir un cortecito de papel en una historia de guerra si eso le consigue aplausos. A la mañana siguiente, mi capataz Tom me apartó en el patio. Oye, solo para checar, ¿todo bien? Sonreí de lado. Déjame adivinar, ¿viste Facebook? Asintió incómodo. Sí. No sabía qué creer, pero preferí preguntarte directo. Estoy bien. Él no. Es adicto a fingir que lo está. Tom se rió y negó con la cabeza. La familia, algo así. Después del trabajo, me quedé en la camioneta un minuto antes de entrar. El cielo gris, silencio. Me cayó entonces, no quería paz. Quería audiencia. Cada movimiento suyo era control, torcer la realidad hasta verse noble y yo roto. ¿Había sido muy duro al cortarlo? Antes dudaba de mí todo el tiempo. Ya no. Una tarde, arreglando un breaker en el garaje, me llamó una empresa de respuesta a tormentas en Arizona. Trabajo grande, contrato de 3 meses, buen pago. Necesitaban linieros para reconstruir infraestructura tras daños de monzones. No dudé. El universo me daba una razón para salir. Esa noche puse mi departamento en renta, limpié el garaje, empaqué lo poco que me importaba, herramientas, algunas fotos y una chaqueta de cuero vieja que mi mamá me regaló. Todo lo demás podía quedarse. No estaba huyendo. Solo dejaba de quedarme quieto. Al mes siguiente ya estaba en Arizona. Mi mamá vivía a unos pueblos, en una casa de un piso entre colinas secas y cactus. Cuando entré en su entrada, salió limpiándose las manos en un delantal de costura. ¿De verdad estás aquí? Sí. Vine a ver cómo se ve la paz.
Me abrazó rápido, como si hubiera olvidado cómo hacerlo, y señaló la casa. Hice lasaña. No preguntes si es saludable. La primera semana fue rara, sin llamadas de emergencias del trabajo, sin textos sarcásticos de Aarón, sin tensión de fondo. Solo cielo abierto, manejos largos y noches tranquilas. Encontré un lugar pequeño cerca de mi mamá. Nada lujoso, una recámara, jardincito y vista de líneas eléctricas cruzando el horizonte del desierto. Acorde, la verdad. Los días eran trabajo de tormenta, labor dura, horas largas, de esas que te duermes apenas te sientas. Me encantaba. Se sentía honesto. Cada tornillo que apretaba, cada línea que reponía me recordaba que construí mi vida yo solo. Sin ayuda de nadie. Los fines de semana eran más lentos, ayudaba a vecinos con luces de porche, vallas, cosas pequeñas. Corrió la voz de que el del camión azul arreglaba todo. La gente se pasaba con encargos y café como pago. No me molestaba. Era trabajo en paz. Sin drama, sin expectativas. Un jueves de noche recibí un texto de Laci. Meses sin saber de ella. Hola, Ryan, solo aviso, tu papá intentó usar esa tarjeta de emergencia que le diste hace años. Fue rechazada. Me quedé helado a medio bocado. Había olvidado que esa tarjeta existía. La saqué cuando lo operaron, años atrás. ¿Cómo lo sabes? Le escribí. Llegó furioso. Dijo que se la rechazaron 3 veces en un día, súper, gasolina, algo en Home Depot. Revisé mi cuenta esa noche, el registro mostraba los 3 intentos fallidos. A la mañana siguiente llamé al banco y cancelé la tarjeta, pedí cerrar la cuenta para que no quedaran flecos. ¿Desea un reemplazo? No terminé de lanzar salvavidas. Se sintió simbólico, cortar esa última conexión. Esa tarjeta era una cadena silenciosa que él podía jalar cuando quisiera. Ahora ya no. Más tarde se lo conté a mi mamá en la cena. No se sorprendió. Él nunca quiso ayuda, dijo, dejando el tenedor. Quiso control. Es distinto. Tenía razón. No me extrañaba a mí, extrañaba el acceso. Cada favor, cada tarjeta, cada llamada siempre fue por conveniencia, no por cariño. Una semana después, otro texto de Laci, corto. Está molesto porque la cancelaste. Dice que lo estás castigando. Le dije que es tu derecho. Agregó. No le gustó. Sonreí al leerlo. No por maldad, por ironía. De verdad creía que cortarlo económicamente era un crimen moral. Esa noche me senté en el porche con el viento del desierto. Estrellas brillantes, aire quieto. Por primera vez en años, mi mente no repasaba peleas viejas ni frases inconclusas. Solo miré las líneas eléctricas tensarse en el horizonte como hilos plateados. Lo mismo de lo que se burló se había vuelto lo que me daba libertad. Pensé en los años tratando de arreglarlo todo, conversaciones rotas, rencores viejos, relaciones que nunca iban a funcionar. ¿Para qué? Para mantener la paz con gente a la que no le importaba si me quedaba algo de paz para mí. Me recosté, terminé la bebida y murmuré. Supongo que por fin aprendí que dejar de arreglar. Dejé de arreglar todo lo que no era mi trabajo, incluyéndolo a él. Pero aparentemente él pensaba que yo seguía de guardia. Habían pasado como 6 meses desde que cancelé la tarjeta. Estaba en Los Ángeles por un curso de una semana para linieros senior, seminarios de seguridad, liderazgo, todo pagado por la empresa. No había pensado en mi papá en meses. Ni siquiera me preguntaba qué nueva obra montaba online. La mañana en que pasó, salía del lobby del hotel, gafete al cuello, revisando mi horario, cuando lo escuché. Ryan. Esa voz cortaba vidrio. Me giré y ahí estaba, de pie al otro lado de la calle con caquis y camisa planchada, sosteniendo una carpeta como si fuera a presentar una queja. No me moví. Sonrió como si nada hubiera pasado, como si no hubiera intentado destruir mi nombre el último año. ¿Podemos hablar?, gritó cruzando. Hablemos como hombres. Debí irme, pero no lo hice. Tal vez curiosidad, tal vez cierre. Se detuvo a unos pasos, ajustándose los lentes como si fuera a dar una charla TED sobre paternidad.
Te ves bien. Vi tu nombre en la lista del evento. No esperaba encontrarte aquí. No respondí. Esperé. Suspiró dramático. No sé por qué me hiciste el villano en tu historia. Fue una broma, Ryan. Te lo tomaste demasiado en serio. Siempre has sido demasiado serio. Ahí estaba, el mismo guión, el mismo tono, el mismo cambio de culpa. Casi sonreí de lo predecible. Me rastreaste para decirme que no sé tomar una broma. Frunció el ceño, sorprendido por mi calma. Te busqué para hacer las paces. Me has humillado, avergonzaste a la familia, y actúas como si me lo mereciera. No actuó. Te lo mereciste. Negó con la cabeza, avanzando un paso. Has cambiado, hijo. Antes tenías respeto. Ahora me hablas como a un extraño. Lo eres. Dije plano. Y deja de llamarme, hijo. Perdiste ese derecho cuando me convertiste en tu remate. Eso le pegó. Le tembló la cara, esa mezcla de confusión y rabia que mostraba cuando alguien lo contradecía. Abrió la carpeta y sacó impresiones, supuse que capturas de redes, quizá textos. Este no eres tú, dijo agitando el papel. Eres mejor que este rencor. Sé que me extrañas. Me reí quedó. ¿Sabes qué es chistoso? Has estado equivocado conmigo toda la vida. Suma esta a la lista. Frunció más. Extraño a mi hijo, dijo, el que me respetaba. Tomé un sorbo de café. No me extrañas. Extrañas el control. Y no te debo nada. Me miró calculando su siguiente jugada y de pronto dio un paso atrás, tropezó con su propio talón y lanzó los brazos. ¡No me pegues! Gritó demasiado fuerte. Por favor, para. Me congelé. La gente en la acera se volteó. Una pareja con perros se detuvo. Un tipo con maleta miró. Alguien al otro lado empezó a grabar. ¿De qué hablas? Dije, retrocediendo con las manos arriba. Tropezó otra vez, falso, agarrándose el hombro. Me está atacando. Por favor, deténgase. Una mujer cerca del borde soltó. Señor, cálmese. Alguien más gritó. Oye, ¿qué te pasa? Es un anciano. Se me cayó el estómago. No por miedo, por asco. El hombre lo había ensayado. La carpeta cayó, papeles volando como escena de película. Respiraba fuerte, actuando como en Broadway. Papá, dije bajo, te estás haciendo el ridículo. Sacudió la cabeza, todavía alto. Siempre has tenido mal genio. Siempre. Escuché a alguien decir, lo tengo en vídeo. Se me apretó el pecho. No porque fuera culpable, sino porque sabía lo fácil que podía torcer eso. Entonces, como por timín divino, un hombre salió de una panadería de enfrente, aún con el delantal, harina blanca en las manos. ¡Hey! No lo tocó. Todos voltearon. Lo vi todo, dijo acercándose. Ese señor está fingiendo. El joven ni le ha puesto un dedo encima. Ha hablado tranquilo todo el tiempo. El grupo se quedó callado. Mi papá se congeló a media actuación, inclinado, sin decidir si seguir o parar. El panadero se acercó más, señalándolo. Debería darle vergüenza intentar eso en público. Hay cámaras por todas partes. Acaba de hacerse el tonto. Algunos murmuraron. Una mujer bajó el móvil. La cara de mi papá palideció. Se derrumbó la obra. Se acomodó la camisa, murmuró algo de un malentendido y me miró. Le sostuve la mirada. Acabas de probar por qué me fui. Me di la vuelta y caminé a la esquina. La gente se abrió en silencio. No miré atrás. Sentía su mirada quemándome la nuca, pero me daba igual. Para cuando llegué al final de la cuadra, la tensión se me había ido. Manos firmes, pulso normal. Ni siquiera estaba enojado. Solo terminado. Terminado con las mentiras, el teatro, la manipulación constante. De regreso al hotel, el recepcionista me miró nervioso. ¿Todo bien allá afuera?
Sí. Solo alguien que no sabe cuándo parar. Subí, dejé el gafete, miré las luces de la ciudad. Autos como chispas silenciosas. Esa fue la última vez que lo vi. Por meses no hubo llamadas, ni actos, ni funciones. Solo silencio. Del que él decía querer, pero nunca supo vivir. Un año después, eso era exactamente lo que tenía. Para entonces vivía cerca de Sedona, alquiler pequeño junto a los acantilados rojos, cielo grande, mañanas quietas. Mi vida era simple, trabajo, gimnasio, a veces ayudar a un vecino con una cerca o una lámpara. La clase de vida que de joven sonaba aburrida, pero ahora se sentía como paz. El trabajo iba bien. Después del curso en la me ascendieron a liderar una cuadrilla para contratos. Buena paga, buen equipo, sin política. La mayoría de los días terminaban con yo asando cena en el porche, viendo el desierto pintarse de naranja. No pensaba mucho en mi papá. Era un capítulo cerrado, hasta que intentó escribirse de nuevo. Empezó con un texto. Número desconocido, el mismo tono inconfundible. Ryan, soy tu padre. Me gustaría hablar. La familia es familia. La vida es demasiado corta para rencores. Lo miré negando con la cabeza. Sin disculpa, sin responsabilidad, solo un eslogan reciclado. No respondí. 2 días después llegó otro. Te arrepentirás de alejar a la familia. Ni lo bloqueé. Solo lo silencié. Que gritara al vacío. Luego vino el GoFundMe. Laci me envió el enlace sin comentario, solo el enlace. El título decía, ayudando a un padre a recuperarse de la separación y problemas de salud. La descripción era peor. Soy un hombre retirado con problemas cardíacos y angustia emocional tras perder contacto con mi único hijo. Intento mantener mi hogar y reconstruir mi vida. No mencionaba el infarto falso, la campaña de difamación ni que le di más oportunidades de cambiar de las que merecía. Meta, $10,000. Tras 3 semanas, llevaba $85. Los comentarios también callados, un primo con oraciones, otro tal old-accountant77 con sé fuerte. Y ya. Aaron no lo compartió. Eso me sorprendió al principio. Luego Laci llamó una tarde. Contesté esperando más drama. Está avergonzada, dijo. La farsa la dejó en ridículo. Le hicieron preguntas que no pudo responder. Bien, dije. Tal vez deje de defender lo indefendible. Pausa. Laci suspiró. Él todavía habla de ti, ¿sabes? Dice que volverás tarde o temprano. Lleva diciendo eso toda mi vida, respondí. No lo hace verdad. Le agradecí y seguí con lo mío. No pensé mucho después. Era otra función suya, otra forma de buscar atención cuando se acabaron los aplausos. Pasaron semanas. La colecta desapareció. También su nuevo número. Aaron dejó de publicar sobre cenas familiares y perdón. Laci seguía en contacto a veces, cosas normales, clima, fotos de su jardín. Sin drama. Mi mamá vino un fin de semana. Hicimos desayuno, ella cocinando, yo el café. Miró mi lugar, espacio limpio, estantes reparados, rutina calma. Te veo asentado. Lo estoy. Asintió. Él sigue intentando arrastrar gente de vuelta. No muerdas el anzuelo. No lo haré. Puede hablar lo que quiera. Yo ya no escucho. Esa tarde, ya sola la casa, me senté en el porche viendo relámpagos a lo lejos. Olía a lluvia y polvo. Por primera vez en años, me di cuenta de que ya no estaba enojado. Ni con él, ni con el pasado, ni con nada. Pasó la vida intentando demostrar que era el más listo del cuarto. Siempre la última palabra, la ventaja, el reflector. Pero lo que nunca entendió es que el silencio no es debilidad. Es control. No le hablé por más de un año. Y, por fin, ese silencio no pesaba. Era paz, completa. Él pensó que siempre volvería arrastrándome. Pero ya no soy ese chico. Yo tengo paz y él tiene silencio. YouTube acaba de lanzar una función nueva de Hype.
Si esta historia te enganchó, dale al botón de hype. Le dice a YouTube que este vídeo merece explotar y mantiene viniendo historias todavía más locas.